Hay un abismo dentro de mí, un espacio oscuro y prohibido donde habita un secreto tan íntimo y devastador que a veces dudo si es una condena o el más retorcido de los anhelos. Nació en la quietud de una casa vacía, en los días en que mi madre se ausentaba y la línea entre el amor filial y una atracción inconfesable se desdibujó con la figura más venerada de mi vida, mi propio padre. Si tienes el valor de adentrarte en estas palabras, quizás logres vislumbrar la complejidad de una pasión que nació del cariño más puro y se transformó en la más dolorosa de las verdades, una que amenaza con consumirnos a todos. El broche. El maldito broche de obsidiana de mi abuela. Brillando bajo la mesa, roto. Mi madre lo recogió con lentitud, sus dedos temblaban. No recuerdo haberla visto usarlo ese día. Era una pieza antigua, oscura, afilada, y ahora yacía en su palma como un arma. Sus ojos, antes llenos de una fría intensidad, se volvieron pozos de una desesperación gélida mientras lo miraba, luego nos miró a nosotros. A mi padre, que había palidecido hasta la extremidad, y a mí, que sentía el peso de un glaciar sobre mi pecho. El silencio que siguió al sonido metálico de la silla de mi padre al caer fue el más ensordecedor que he escuchado en mi vida. El aire se hizo irrespirable. La tela del vestido esmeralda de mi madre, antes tan vibrante, parecía ahora absorber toda la luz de la habitación, volviéndola una sombra oscura y amenazante. Su collar de perlas, el regalo de aniversario, se apretaba alrededor de su cuello como un dogal, cada perla un nudo en mi garganta. ¿Qué es esto, Juan? Su voz era un susurro roto, más aterrador que cualquier grito. Levantó el broche. Lo encontré en el suelo del estudio, Salma. Junto a tu pijama de seda. Cada palabra era un puñal. No es la primera vez que lo encuentro, ¿verdad? No es la primera vez que te quedas hasta tarde en tu estudio con nuestra hija, ¿verdad? Su mirada se clavó en mi padre, una mezcla de horror y traición que me heló la sangre. Mi padre, que había sido mi roca, mi caballero, se encogió. Sus hombros antes anchos y firmes, se desplomaron. El lino de su camisa, tan impecable siempre, parecía ahora arrugado, como si la verdad lo hubiera estrujado. Carmen, por favor. La voz de mi padre era apenas un hilo, suplicante. Intentó acercarse a ella, pero mi madre retrocedió, su rostro una máscara de repulsión. No me toques. El grito fue un latigazo. Dios mío, Juan. ¿Cómo pudiste? Sus ojos, que siempre habían mirado a mi padre con una devoción casi ciega, ahora lo veían como a un extraño, como a un monstruo. ¿Y a mí? A mí me miró con una mezcla de lástima y asco que me hizo desear desaparecer. La vergüenza me invadió, un calor insoportable que me subía por la cara, el cuello, hasta la raíz del cabello. Mamá, yo. Intenté hablar, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. La culpa era una mano fría que me apretaba el corazón. Mis propios fetiches, mis fantasías, todo lo que antes me había parecido tan embriagador, ahora se retorcía en mi estómago como una serpiente, envenenándome. Recordé el encaje de mi blusa de baile, la seda de mi pijama, el charol de mis zapatillas, objetos que antes me hacían sentir deseada, femenina. Ahora eran símbolos de mi caída, de la sociedad que me cubría. Mi madre dejó caer el broche de nuevo sobre la mesa con un asterisco clac asterisco resonante. Luego, sus ojos se posaron en mi padre. Siempre te he admirado, Juan. Siempre. Pero esto es una aberración. Se llevó las manos al rostro, sus dedos cubiertos de perlas temblaban. Un sollozo, seco y desgarrador, escapó de sus labios. Era el sonido de nuestro mundo rompiéndose en mil pedazos. Carmen, no es lo que crees, dijo mi padre, desesperado. Fue un error, un momento de debilidad. Salma, estaba triste, y yo solo quería consolarla. Su voz se quebró. Pero incluso mientras hablaba, su mirada se encontró con la mía, y en ese cruce de ojos, por un instante, vi más que culpa. Vi el eco de la desesperación que nos había llevado a ese abismo, el recuerdo del placer prohibido. Y ese fugaz destello, en medio del caos, me hizo sentir aún peor, una chispa oscura de complicidad en el infierno que ardía a nuestro alrededor. Mi madre, que siempre había sido la personificación de la calma, ahora era una fuerza de la naturaleza desatada. Su respiración se aceleró, el pecho subiendo y bajando bajo la tela esmeralda de su vestido, que parecía vibrar con su furia contenida. ¿Consolarla? La palabra salió de su boca como un esputo. Con sus fantasías, ¿verdad?
con la fruta del dragón y las bayas de goji que te traía de sus viajes, con su obsesión por tu cuerpo, por ese gimnasio al que vas como un adolescente. ¿Crees que no he notado sus miradas, su devoción enfermiza? Sus acusaciones eran un torrente, cada una más dolorosa que la anterior. Se estaba desmoronando, y con ella, el hogar que habíamos conocido. Su mano se alzó, no para golpear, sino para señalar la puerta. Fuera de aquí, Juan. Los dos. Fuera de mi casa. El aliento se me cortó. No era solo un castigo, era una sentencia. La expulsión. La aniquilación de todo lo que habíamos sido. Mi padre, con la cabeza gacha, recogió lentamente su silla. El sonido de las patas arrastrándose por el suelo de la cocina era el epitafio de nuestra familia. Su figura, antes tan imponente, tan segura en su lino pulcro, ahora se arrastraba, derrotada. Y yo, solo pude observarlo, sintiendo el frío en mis pies descalzos sobre el suelo de baldosas, un frío que se extendía por todo mi ser. El broche de obsidiana seguía en la mesa, un ojo oscuro y mudo, testigo de la tragedia. Mi madre, con los ojos aún fijos en el broche, se agachó lentamente. Su vestido esmeralda, que antes parecía un sudario, ahora se adhería a su cuerpo mientras sus manos elegantes y delgadas, las mismas que me habían acunado de niña, recogían el pedazo de obsidiana. Lo sostuvo en la palma, la luz de la cocina reflejándose en su superficie rota, revelando la punta afilada que se había desprendido. Era como si un trozo de su propia historia, de su vida con mi padre, se hubiera quebrado ante nuestros ojos. Sus ojos, que antes habían brillado con rabia, ahora se llenaron de una comprensión gélida. Me miró a mí, luego a mi padre, y finalmente de nuevo al broche. Era el broche que su abuela le había regalado, el que ella solo usaba en ocasiones muy especiales. Lo había llevado anoche. Y ahora, estaba roto, bajo la silla de mi padre. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era el broche que yo había visto en el suelo, en el estudio de mi padre, aquella noche, la noche en que todo se había repetido, la noche de la seda y los susurros. El mismo broche que, en su desesperación por mantener el control, él había desprendido sin darse cuenta de mi vestido de pijama de seda, un velo de tela tan fina que casi no existía. Juan, su voz fue un susurro apenas audible, más peligroso que cualquier grito. ¿Qué es esto? Mi padre, que hasta entonces había estado encorvado, temblaba. Su camisa de lino, que por la mañana había sido impecable, ahora estaba arrugada y desabrochada en el cuello, revelando un fragmento de su piel. Se veía más vulnerable que nunca, como si el alma se le hubiera escapado del cuerpo. Él no podía mirarla a los ojos. Su silencio era la confesión más elocuente. ¿Qué es esto, Juan? Repitió mi madre, su voz subiendo un tono, pero aún contenida, una furia helada. Sus dedos apretaron el broche roto hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Este broche, lo usé anoche. Lo usé en el estudio. Y no recuerdo habérmelo quitado. Mis ojos se abrieron desmesuradamente. Había ido al estudio. Mi madre había ido al estudio. ¿Cuándo? ¿Qué había visto? ¿Había sido testigo de algo? La sangre se me heló en las venas. La imagen de mi padre, su figura abatida en la silla, la música clásica, mis propias manos rozando su cuello, ¿lo había visto? ¿O solo había encontrado el broche después, un rastro de nuestro pecado? Mi padre finalmente levantó la vista. Sus ojos, antes llenos de arrepentimiento, ahora estaban cargados de un terror puro, un pánico animal. Quiso hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Un sonido gutural escapó de sus labios, un lamento. Mi madre dio un paso hacia él, su vestido esmeralda ondeando a su alrededor como el plumaje de un ave rapaz. La fragancia de su perfume, antes tan reconfortante, ahora se sentía asfixiante, cargada de resentimiento. Respóndeme, Juan, dijo, y su voz era una cuchilla helada que cortaba el aire. ¿Qué estabas haciendo anoche en el estudio? ¿Y por qué mi broche está aquí, roto? Mi padre cayó de rodillas, el sonido de sus pantalones de lino rozando el suelo, un crujido seco que resonó en el silencio. Se llevó las manos al rostro, sus hombros temblaban. Era la imagen misma de la desesperación. Y en ese instante, en medio de la debacle de mi familia, mi mente traicionera me llevó a un lugar oscuro, a un rincón prohibido. Recordé la camisa de lino abierta de mi padre, sus manos fuertes en mi espalda, la tela de mi pijama de seda deslizándose bajo sus dedos. La misma seda que había acariciado su piel,
que había sido